Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenido a una entrega más de Despertando con una palabra de vida con Gianni José. Como cada mañana, estamos aquí tratando de compartir un devocional contigo, la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Sabemos que en ella hay poder, que en ella hay autoridad, que en ella está el poder de la vida y la muerte cuando es pronunciada por nuestros labios. Y declaramos bendición en el nombre de Jesús desde donde quiera que te estés conectando. ¿Qué vamos a compartir en el día de hoy? Recordemos que en el día de ayer estuvimos hablando acerca de los profetas mayores. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de los profetas menores. Recordemos que ya hablamos del cuadro, hablamos de estos 5 libros de los profetas mayores, que en realidad son 4 profetas, pero 5 libros. Y hablamos en el día de hoy, vamos a estar hablando acerca de los 12 profetas menores. Y vamos a traer una palabra bien poderosa que tiene su cumplimiento y lo sigue teniendo en nuestros días, que es el profeta del Pentecostés, el profeta Joel. La palabra nos dice en Joel 2:28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este es llamado el profeta del Pentecostés. Este profeta Joel es un profeta que lo podemos ver en la lista de los profetas menores. Y si vas al orden de tu Biblia, está en el orden del segundo profeta. Primero está Oseas, luego le sigue Joel, que fue del que hablamos ahora, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces, vemos que son 12 profetas, pero como decíamos en el día de ayer y hemos recalcado varias veces, en este orden en que están en nuestra Biblia, no fue el orden en que profetizaron. Entonces recordemos que tenemos muy poco tiempo en el devocional de unos 5 o 6 minutos para explicar todas esas cosas. Simplemente damos un panorama general de todo eso. Por ejemplo, cuando nos vamos a Oseas, vemos que en la historia de Oseas, este hombre fue el profeta que literalmente nuestro Dios mandó a que se casara con una mujer infiel. Esta mujer lo traicionó, esta mujer tomó literalmente todo el matrimonio y lo convirtió en desprestigio para este hombre, y todo eso el Señor lo hizo para que utilizara su vida para dramatizar un mensaje al pueblo de Dios, porque él quería que el pueblo de Dios entendieran que de la misma forma que su esposa estaba adulterando con otros hombres, así mismo el pueblo de Dios estaba cayendo en idolatría con otros hombres. Entonces eso fue lo que Dios utilizó ese mensaje para profetizar al pueblo de Dios. Joel, como ya dije, es el profeta del Pentecostés. Nosotros vemos el cumplimiento del Pentecostés en Hechos capítulo 2 con el derramar del Espíritu Santo de Dios, que ese es el derramar que nosotros todavía estamos viviendo en nuestros tiempos. O sea que estamos viviendo el derramar de esa palabra profética que acabamos de leer en Joel 2:28, donde dice que Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Y estamos viendo, como dice, que profetizarán nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Ese es el tiempo profético que estamos viviendo en la actualidad, que estamos viviendo desde el derramar del Pentecostés en Hechos capítulo 2. Luego sigue Amós, que fue literalmente un pastor de ovejas, un hombre que literalmente no era un campesino que Dios llamó y decidió usarlo. Luego sigue Abdías, que es el libro más corto del Antiguo Testamento, es Abdías, es un libro bien corto. Luego sigue Jonás, que todos desde que hablamos de Jonás sabemos, literalmente relacionamos ese nombre con el pez, con la ballena, con lo que sea que se lo tragó, porque la Biblia no especifica, solamente dice un pez de gran tamaño. Entonces ahí está la historia también de Jonás, que está entre los profetas menores. Está también Miqueas, que fue el que profetizó acerca de juicio y misericordia. Está Nahum, que fue el que profetizó la caída del pueblo de Nínive. Está Habacuc, que su libro se trata acerca de vivir por fe.
Está Sofonías, que habla mucho de lo que es el día del Señor refiriéndose a los últimos tiempos, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el día del juicio final. Todo eso habla Sofonías. Está también Ageo, que hablaba de la reconstrucción del templo. Recuerden que hay muchos profetas que, como dijimos en transmisiones anteriores, en devocionales anteriores, hay profetas que estuvieron antes del exilio, hay profetas que estuvieron durante el exilio y hay profetas que estuvieron después del exilio. Entonces, este Ageo hablaba de la reconstrucción del templo, que pertenece a lo que es después del exilio, después que regresaban del cautiverio. Entonces está Zacarías también, que habla del libro de Zacarías de 8 visiones para alentar al pueblo de Israel. Y por último está Malaquía, que es el último profeta, como ya dije, del Antiguo Testamento, que es el último profeta antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo o el Mesías. Y recordemos que después del tiempo de Malaquías, ahí ocurre lo que es el tiempo de los 400 años de silencio hasta Mateo, que es lo que también se conoce como el periodo intertestamentario, que en un shorts vamos a ver si vamos a dar lo que es la definición de esa palabra de intertestamentario, que es ese periodo de silencio, ese tiempo de esos 400 años de silencio donde el pueblo de Dios no recibió la voz ni la dirección de Dios, un tiempo que por eso mismo se llama el tiempo de los 400 años de silencio, porque fue un silencio total de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Así es que esos son los profetas menores. Era un solo rollo al principio, como ya dije ayer, a diferencia de los profetas mayores. Los profetas mayores tenían por separado bastante contenido, pero los profetas menores estaban todos en un solo rollo y después fueron separados porque tenían mucho menor contenido. En esto podemos ver también que los profetas profetizaron durante 3 imperios fundamentales de aquellos tiempos, que fue el imperio asirio, el babilónico y el persia. Esos fueron los 3 reinos donde literalmente imperios que profetizaron estos profetas mayores y menores. Y recordemos también que después de la muerte de Salomón, que ya lo hemos mencionado anteriormente, se produjo lo que fue la división del reino con su hijo Roboán, y muchos de estos profetas, lo vamos a ver en la Biblia, a veces nos confundimos porque muchos están en el reino del norte profetizando y en el reino del sur. Entonces, ese es la confusión a veces que tienen algunas personas que no saben identificar cuáles estuvieron profetizando en el norte, cuáles en el sur, porque a veces vemos que en el norte se pronuncia otro nombre, que cuando se refiere al reino del norte habla del reino de Israel, habla de Israel como nombre, y cuando se refiere al reino del sur habla de Judá. Y esto se debe a que en el reino del norte eran 10 tribus, como fue profetizada que se dividiría la nación, y en el reino del sur fueron 2 tribus, fueron Judá y Benjamín. Entonces conservó el nombre de Judá en el sur, pero en el norte era Israel. Así es que espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida y será hasta mañana cuando continuemos con otro tema más, con otro devocional más que esperamos como siempre que sea de edificación para tu vida. Dios te bendiga y te guarde y será hasta mañana. Bendiciones.